Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero algunas se quedan grabadas en el alma como tatuajes de fuego. Mi nombre es Josefina, y esta es la historia de cómo una traición me arrebató todo, solo para devolverme una verdad mucho más cruel, y una paz que nunca busqué. Ahora, con el peso de 80 inviernos sobre mis hombros, y la sabiduría que solo el dolor puede otorgar, miro hacia atrás y veo el intrincado tapiz de mi vida, tejido con hilos de amor, engaño, desesperación y, finalmente, una forma de redención que jamás imaginé. Mi voz, quizás un poco quebrada por los años, lleva el eco de risas olvidadas y lágrimas derramadas, el susurro de secretos guardados y la fuerza de batallas libradas en silencio. Esta no es una historia de cuentos de hadas. No esperen un final feliz convencional. Es la cruda realidad de un alma que fue despojada de su inocencia y forzada a bailar con la oscuridad, solo para encontrar la luz en los lugares más inesperados. Es la prueba de que el espíritu humano, incluso cuando es pisoteado y dado por muerto, puede levantarse, no sin cicatrices, pero con una fuerza inquebrantable. Prepárense para un viaje a través de la memoria, donde cada recuerdo es una espina y cada revelación un golpe al corazón. Porque la verdad, mis queridos, a veces es más aterradora que la mentira más elaborada. Si esta historia te intriga y quieres saber cómo una vida puede ser marcada por la traición y renacer de las cenizas, te invito a que te quedes. Y si al final te conmueve, no olvides darle me gusta, suscribirte, dejar tu comentario y compartirla. Tu apoyo significa el mundo para mí. Para entender la Josefina que soy hoy, deben conocer a la Josefina que fui. Una muchacha de apenas 18 años, nacida y criada en un pequeño y olvidado rincón del mundo. Un pueblo sin nombre, donde el tiempo parecía detenerse y la vida transcurría al ritmo pausado de las estaciones. Allí, entre campos de agave que se extendían hasta donde la vista alcanzaba y el aroma a tierra mojada después de la lluvia, crecí con la inocencia de quien solo conoce la bondad de su gente y la promesa de un futuro simple pero feliz. Mi hogar era una casita humilde, pero llena de risas y el calor de mi madre, una mujer de manos fuertes y corazón puro, y de mi padre, un hombre trabajador cuya honestidad era su mayor riqueza. Ellos me enseñaron el valor de la fe, del esfuerzo y del amor verdadero. Mis días transcurrían entre ayudar en las labores del campo, tejer rebozos de colores vibrantes que mi madre luego vendía en el mercado del pueblo vecino, y soñar con un amor que me llevara más allá de los límites de mi pequeño mundo. Un amor como el de las historias que leía a escondidas en los viejos libros que llegaban al pueblo. Y ese amor, o al menos lo que yo creía que era, llegó en Minotirtios, la figura de Ricardo. Ricardo no era de nuestro pueblo. Venía de un lugar más grande, con promesas de progreso y un brillo en los ojos que me deslumbró. Era apuesto, con una sonrisa que derretía el hielo y palabras dulces que me hacían sentir la mujer más afortunada del mundo. Me prometió un futuro diferente, una vida lejos de la monotonía del campo, llena de comodidades y aventuras. Mis padres, aunque cautelosos, vieron mi felicidad y aceptaron su propuesta de matrimonio. Los preparativos fueron un torbellino de alegría y expectativas. Mi madre y yo pasamos meses cosiendo mi vestido de novia, un sueño blanco que representaba todas mis esperanzas. Cada puntada era un deseo, cada encaje, una promesa. El pueblo entero se volcó en la celebración, ansioso por el gran evento que rompería la rutina. Yo, Josefina, estaba a punto de casarme con el hombre de mis sueños, el que me sacaría de mi humilde existencia para llevarme a un futuro de prosperidad y felicidad. La mañana del 15 de octubre, el jazmín de la iglesia olía más dulce que nunca, y mi corazón latía con la fuerza de 1000 mariposas. Caminé hacia el altar, con el velo cubriendo mi rostro,
y una sonrisa que no cabía en mi pecho. Yo no lo sabía entonces, pero ese día, el día que creí que sería el más feliz de mi vida, se convertiría en el inicio de mi infierno personal. El aire en la pequeña iglesia se volvió denso, pesado, a medida que los minutos se estiraban en una eternidad. El murmullo inicial de expectación se transformó en un susurro inquieto, luego en un silencio incómodo. Mi corazón, que antes danzaba al compás de la marcha nupcial, ahora latía con una ansiedad creciente, un tamborileo sordo que resonaba en mis oídos. La luz del sol que se filtraba por los vitrales parecía burlarse de mi vestido blanco, inmaculado, esperando. Mi madre, con el rostro surcado por la preocupación, se acercó, sus ojos buscando los míos, intentando transmitir una calma que no sentía. Mi padre, con la mandíbula tensa, salió y regresó varias veces, su figura encorvada bajo el peso de una verdad que se negaba a aceptar. Pero la verdad, como una bestia hambrienta, no podía ser contenida por mucho tiempo. Las miradas de lástima comenzaron a caer sobre mí como una lluvia helada. Los cuchicheos se hicieron más audibles. Las cabezas se giraban. Los dedos señalaban. La humillación, una sensación que nunca antes había conocido, se apoderó de mí, quemando mi piel, retorciendo mis entrañas. El ramo de jazmines en mis manos, antes vibrante, ahora se marchitaba, sus pétalos blancos cayendo como lágrimas silenciosas. Fue el padre Ramiro, con su voz grave y compasiva, quien finalmente pronunció las palabras que destrozaron mi mundo. «Hija, Ricardo no vendrá». No fue una pregunta, sino una sentencia. En ese instante, el tiempo se detuvo. El aire se me escapó de los pulmones, mi visión se nubló, y el mundo se redujo a un eco distante de mi propio grito ahogado. La razón de su ausencia fue un golpe aún más cruel que el abandono. No fue un accidente, no fue un cambio de opinión por cobardía, fue una elección, calculada, fría y despiadada. Ricardo me había dejado por una mujer de la gran ciudad, una mujer con apellido y fortuna, una oportunidad de ascenso social que valía más para él que cualquier promesa, cualquier amor, cualquier vida. Me había usado, me había humillado, me había desechado como un objeto sin valor. La imagen de mi padre, con la voz quebrada, anunciando a la congregación que la boda no se celebraría, y las miradas de desprecio y lástima de la gente, se grabaron a fuego en mi memoria. En ese momento, entre lágrimas y el eco de las risas ajenas, Josefina no solo perdió un amor, perdió su inocencia. Y en su lugar, nació una sombra, una promesa silenciosa de que el dolor que sentía no la destruiría, la forjaría. Y lo que forjaría sería más oscuro y más fuerte de lo que nadie podría imaginar. La venganza comenzaba a germinar. Los días que siguieron a aquel fatídico 15 de octubre fueron un purgatorio. El pueblo, antes mi refugio, se convirtió en mi prisión. Cada mirada, cada susurro, era una puñalada. La compasión en los ojos de mi madre, la impotencia en el rostro de mi padre, todo me recordaba la humillación. Intenté seguir con mi vida, pero el aire del pueblo se había vuelto irrespirable. La Josefina risueña y soñadora había muerto. En aquel altar, y en su lugar, una mujer endurecida, con un vacío en el pecho y una sed de algo indefinido, comenzó a tomar forma. Pero la vida, cruel y caprichosa, tenía más golpes reservados para mí. Un año después, una tos persistente en mi madre se convirtió en una enfermedad que los curanderos del pueblo no pudieron descifrar. Sus fuerzas se desvanecían día a día, y con ella, la luz de nuestro hogar. Mi padre, consumido por la preocupación y el trabajo, enfermó también. La cosecha se perdió, las deudas se acumularon. Vi cómo mis pilares se desmoronaban, cómo
La vida se llevaba a las únicas personas que me amaban incondicionalmente. La despedida de mi madre fue un eco de mi propia alma rota. En su lecho de muerte, con la voz apenas un susurro, me hizo prometer que sería fuerte, que encontraría mi camino, que no dejaría que la amargura me consumiera. Mi padre, poco después, se fue con ella, dejando un silencio ensordecedor en 1918, la casa y un vacío insondable en mi corazón. Estaba sola, completamente sola en un mundo que me había arrebatado todo. Fue entonces cuando tomé la decisión. El pueblo no tenía nada más que ofrecerme, solo recuerdos dolorosos y la sombra de lo que fui. Con apenas unas monedas en el bolsillo y la promesa a mis padres de que honraría su memoria, me subí a un autobús que me llevaría a la gran ciudad, un lugar que, según Ricardo, ofrecía oportunidades. La gran ciudad era un monstruo de concreto y acero, un laberinto de ruidos y gente, donde me sentí más pequeña y perdida que nunca. La promesa de Ricardo de una vida mejor se burlaba de mí en cada esquina. Dormí en parques, comí lo que encontraba, trabajé en lo que pude, limpiando casas, lavando platos, cosiendo en talleres clandestinos. La vida era dura, implacable, pero cada día de lucha me hacía más fuerte, más astuta. Aprendí a leer las miradas, a escuchar los silencios, a sobrevivir en la jungla de asfalto. La inocencia de Josefina se había desvanecido por completo, reemplazada por una capa de cinismo y una determinación férrea. Mal sabía yo que el destino, o quizás la cruel ironía, me tenía preparada una sorpresa. Años después, mientras trabajaba como costurera en un taller de alta costura, escuché un nombre que heló mi sangre: Ricardo. No era el joven ambicioso que conocí, sino un hombre poderoso, un magnate de los negocios, cuyo nombre resonaba en los círculos más influyentes de la ciudad. La rabia, que creí haber enterrado, resurgió con una fuerza volcánica. La imagen de aquel altar vacío, de mis padres sufriendo, de mi propia humillación, se proyectó en mi mente. La venganza, que había germinado como una semilla oscura, ahora florecía en mi corazón. No era solo por mí, era por mis padres, por la Josefina que él había destruido. Decidí que no solo quería verlo caer, quería que sintiera la misma humillación, la misma pérdida que yo había experimentado. Mi plan era arriesgado, casi suicida. Usaría mi inteligencia, mi astucia, mi capacidad de observación para infiltrarme en su mundo, para desentrañar sus secretos más oscuros. Me reinventé. Aprendí idiomas, estudié finanzas, me sumergí en el mundo de la alta sociedad, observando, imitando, perfeccionando cada movimiento. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de cuestionar si la venganza valía la pena. ¿Me estaba convirtiendo en aquello que odiaba? Pero la imagen de mis padres, sus rostros cansados, sus ojos llenos de amor y dolor, me impulsaba a seguir. Cada paso que daba en ese laberinto de poder y corrupción me acercaba más a él, pero también me alejaba de la Josefina que alguna vez fui. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para saldar una deuda que el destino le había cobrado tan cruelmente? Fue en este camino tortuoso que conocí a Alejandro. Un hombre de negocios, sí, pero con una mirada honesta y un alma que parecía entender la mía sin palabras. Al principio lo vi como una herramienta, un medio para acercarme a Ricardo, pero su bondad, su paciencia, su genuino interés en mí comenzaron a derretir el hielo que cubría mi corazón. Me ofreció apoyo, consejos y un tipo de afecto que no sentía desde la pérdida de mis padres. Él me hizo cuestionar mi camino, me mostró que había otra forma de vivir, otra forma de encontrar la paz. Pero mi sed de justicia, mi necesidad de cerrar ese capítulo doloroso, era más fuerte que cualquier sentimiento naciente. La sombra de Ricardo se cernía sobre nosotros, y yo sabía que mi misión aún no había terminado.
La Josefina que buscaba justicia había encontrado la retribución, pero la Josefina que anhelaba paz se encontraba más sola que nunca. ¿Había valido la pena? Si tú, como Josefina, alguna vez te sentiste traicionado o tuviste que luchar por tu lugar en el mundo, ¿cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a muchos. El momento de la verdad llegó en la gala benéfica anual de la Fundación Sol Naciente, un evento que Ricardo patrocinaba con gran pompa, buscando limpiar su imagen pública. La atmósfera era de opulencia y falsedad, un escenario perfecto para la caída de un imperio construido sobre mentiras. Yo, Josefina, me movía entre la multitud con una calma que desmentía la tormenta que rugía en mi interior. Había pasado meses recopilando pruebas irrefutables, documentos falsificados, transacciones ilícitas, testimonios de víctimas silenciadas. Alejandro, con su red de contactos y su integridad inquebrantable, había sido fundamental en esta etapa final, aunque yo le había ocultado la verdadera magnitud de mi plan, protegiéndolo de la oscuridad que me envolvía. Cuando Ricardo subió al estrado para dar su discurso, su sonrisa arrogante y su voz impostada resonaron en el salón. Hablaba de filantropía, de progreso, de un futuro mejor, mientras sus ojos buscaban los míos, una mirada de triunfo que me quemaba. Fue entonces cuando activé el dispositivo. Las pantallas gigantes que proyectaban su imagen se apagaron abruptamente y en su lugar comenzaron a aparecer las pruebas, gráficos de desfalcos, grabaciones de conversaciones comprometedoras, imágenes de sus víctimas. El murmullo inicial de confusión se transformó en un clamor de indignación. La gente se levantaba, señalaba, susurraba. El rostro de Ricardo, antes impasible, se descompuso en una máscara de horror y desesperación. Intentó hablar, pero su voz se perdió en el caos. Su imperio se desmoronaba ante sus propios ojos, en el mismo escenario donde buscaba su mayor glorificación. La seguridad intentó detener la proyección, pero era demasiado tarde. El escándalo era público, innegable. Ricardo fue arrastrado del estrado, su dignidad hecha pedazos, su nombre manchado para siempre. La victoria era mía. La venganza, tan largamente anhelada, estaba completa. Pero mientras observaba su caída, no sentí el júbilo que había imaginado. En cambio, un frío vacío se apoderó de mí. La imagen de Alejandro, que había intentado protegerme en medio del tumulto, su rostro de preocupación, se grabó en mi mente. En mi afán de justicia, lo había puesto en peligro. La retribución había llegado, pero a un costo que apenas comenzaba a comprender. El eco de su victoria resonaba en un vacío que ninguna venganza podría llenar. Había destruido a su verdugo, pero ¿a qué precio? La Josefina que buscaba justicia había encontrado la retribución, pero la Josefina que anhelaba paz se encontraba más sola que nunca. ¿Había valido la pena? La caída de Ricardo fue un estruendo que resonó en toda la gran ciudad. Los periódicos hablaban de fraude, corrupción y traición. Su nombre, antes sinónimo de éxito, se convirtió en un sinónimo de vergüenza. La justicia, a su manera, había sido servida. Pero la victoria, que tanto había anhelado, no trajo consigo la paz que esperaba. En cambio, un vacío aún más profundo se instaló en mi pecho. La imagen de Alejandro, herido en el caos de aquella noche, su mirada de decepción al comprender la verdadera extensión de mi obsesión, me perseguía. Había logrado mi objetivo. ¿Pero a qué costo? La venganza, como un veneno lento, había corroído no solo a mi enemigo, sino también una parte de mi propia alma. Los días que siguieron fueron de introspección. Me retiré del ojo público, buscando refugio en la soledad. La gran ciudad, antes el campo de batalla de mi venganza, se convirtió en un lugar de reflexión.
comencé a visitar los barrios más humildes, aquellos donde la desesperación era una constante, donde la gente luchaba por sobrevivir como yo lo había hecho años atrás. Vi en sus ojos el mismo miedo, la misma impotencia que una vez sentí, y fue allí, entre los desposeídos, que encontré un nuevo propósito. La riqueza que había acumulado en mi búsqueda de Ricardo, los contactos que había forjado, la astucia que había desarrollado, todo podía ser usado para algo más grande que la retribución. Fundé una organización, un refugio para mujeres y niños víctimas de la injusticia, de la traición, de la pobreza. Utilicé mis recursos para construir escuelas, para ofrecer oportunidades a aquellos a quienes el sistema había olvidado. No fue fácil. La sombra de mi pasado, la Josefina vengativa, a veces intentaba asomarse. Pero cada sonrisa de un niño, cada lágrima de gratitud de una madre, era un bálsamo para mi alma. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la de construir. No en la de odiar, sino en la de amar. Las cicatrices de mi pasado permanecían, visibles en mi mirada, en la forma en que a veces me perdía en mis pensamientos. Pero ya no eran heridas abiertas, sino marcas de una batalla ganada. No contra Ricardo, sino contra la oscuridad dentro de mí. Con el tiempo, la gran ciudad dejó de ser un monstruo y se convirtió en mi hogar. Encontré una nueva familia en 2017, aquellos a quienes ayudaba, en los voluntarios que se unieron a mi causa. La paz que había buscado en la venganza, la encontré en la compasión. La soledad que me había abrazado después de la caída de Ricardo se disipó con el calor de la comunidad. Mi vida, una vez marcada por la traición, se había convertido en un faro de esperanza. Aunque el camino había sido largo y doloroso, Josefina finalmente encontró una paz que no buscaba en la venganza, sino en la redención. Su vida, una vez marcada por la traición, se había convertido en un faro de esperanza. Pero, ¿qué le depararía el futuro a un alma tan marcada por el pasado? ¿Podría el eco de la traición alguna vez silenciarse por completo? Ahora, sentada, aquí, con el sol de la tarde acariciando mi rostro y el murmullo de la vida a mi alrededor, puedo decirles que la paz no es la ausencia de tormentas, sino la capacidad de bailar bajo la lluvia. Mi historia, la de Josefina, es un testimonio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz. Fui traicionada, humillada, despojada de todo. Caminé por el sendero de la venganza, creyendo que allí encontraría la justicia y la calma. Pero descubrí que la verdadera justicia no se encuentra en la destrucción del otro, sino en la reconstrucción de uno mismo. La verdadera fuerza no está en derribar al enemigo, sino en levantarse una y otra vez, después de cada caída con el corazón más grande y el espíritu más sabio. Cada cicatriz que llevo, visible o invisible, cuenta una historia de supervivencia, de resiliencia. Me recuerdan que soy capaz de soportar lo insoportable, de transformar el dolor en propósito. Y es ese propósito, el de ayudar a otros a encontrar su propia luz en la oscuridad, lo que me ha traído la serenidad que tanto anhelaba. No es una paz ingenua, sino una paz forjada en el fuego de la adversidad, una paz que comprende la complejidad de la vida y la belleza de la imperfección. Si mi viaje te inspiró a reflexionar sobre tus propias batallas y victorias, me encantaría leer tus pensamientos. ¿Qué lección de mi vida te llevas contigo? ¿Cómo transformaste tu propio dolor en fuerza? Deja tu comentario aquí abajo. Y si crees que esta historia puede tocar el corazón de alguien más, por favor compártela. Tu interacción es el mayor regalo y me ayuda a seguir compartiendo estas verdades. Gracias por escucharme. Y así, el eco de la traición se convirtió en la melodía de mi propia redención. La vida, mis queridos, es un camino de espinas y rosas,
Pero la verdadera belleza reside en cómo elegimos florecer, incluso después de la tormenta. Recuerden siempre, el pasado puede doler, pero el futuro siempre nos espera con una nueva oportunidad para escribir nuestra propia historia de superación.